Buenos días. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Franklin Buccelli, Procurador General de la Universidad de la SUAY, lógicamente catedrático universitario en el mismo Centro de Estudios Superiores. También ha ocupado importantes cargos en el municipio de Cuenca. Franklin, Sí, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Me alegro de que estés completamente recuperado en tu salud. Me gustaría conocer tu criterio, Franklin, sobre el tema del Parque Nacional Cajas. ¿Cuál es tu criterio sobre el plan de manejo y cómo miras el tema de la conservación de este monumento natural? muy buenos días, mi estimado Jaime, y un cordial saludo y abrazo virtual, digamos así, a toda la distinguida audiencia de Radio El Observador y la revista El Observador. Quiero primero empezar, mi querido Jaime, agradeciéndote por tu solidaridad, tu muestra de afecto y cariño que me acompañó y me dio mucha fuerza en estos momentos difíciles que tuvimos que superar por el tema del COVID. A Dios gracias, bueno, estamos en un proceso de recuperación, pero sobreviviendo a este mal que ha sido totalmente dramático, totalmente difícil y angustioso. Pero bueno, vamos a cosas mucho más agradables y que dicen mucho de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país y de la importancia que reviste el Parque Nacional. Alguna vez, cuando se hacían los términos de referencia para la declaratoria del área nacional, no olvidemos que este parque comenzó como un área nacional de recreación, fue declarada el 7 de junio de 6 de junio de 1977, es decir, ya tenemos más de 43 años de establecimiento como área protegida. Y lo que se buscaba justamente es estas 28.808 hectáreas que eran ese entonces, después en el 2002 quedaron como 28.504 hectáreas después de hacer la delimitación in situ. Se la establecía un espacio de conservación y por ahí yo recuerdo una de las concejales, Flor María Salazar, determinaba que esta era la joya de la corona y que había que mantenerla y conservarla en ese sentido porque de esto dependía prácticamente la vida de la ciudad. Ana Luz Borrero en sus estudios también de geógrafa y otras personalidades habían por mucho tiempo analizado el valor limnológico de Cajas y de lo que prácticamente dependía el abastecimiento del agua y en ese entonces incluso como la principal fuente de abastecimiento de la presa Daniel Palacios. Es decir, había una serie de cuestiones y coyunturas que hicieron que se declare este espacio como protegido para la conservación. En el año de 1996 tuve la suerte de participar en el proceso de estudio técnico para elevarle a la máxima categoría por parte de lo que en ese entonces fue el INEFAN. Y Marcelo Quevedo Toro, a quien Cuenca le debe agradecer permanentemente, fue quien suscribió esa resolución, si no recuerdo mal, 056 del 5 de noviembre de 1996, en donde se elevó a la máxima categoría de conservación del caso. Ustedes recordarán como la ciudadanía lamentablemente ahora no hay esa actitud de defensa y de empoderamiento de lo que es nuestro y sobre todo de defender para lo que vienen para nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros desde 1996 al 2000 asistimos a una serie de irregularidades y de situaciones de mal manejo, de un manejo totalmente precario, que no se aleja a la realidad de ahora, Jaime, te digo así con toda honestidad. Y uno de estos fue, recuerda tú, que se concesionaron incluso algunas lagunas como la de Viaviuco a personas particulares a que formen una especie de piscifactorías y comienzan a reproducir una serie de elementos muy nocivos a la característica intrínseca del valor natural del Cajas,
y así se perdió la preñadilla, por ejemplo, introduciendo la salmotuta con estos criaderos de alevines y repoblando en las lagunas del Cajas. Entonces, esto y bueno, una serie de incendios, había un pastoreo intensivo, me acuerdo, en algún editorial del Mercurio salía que el 60% del Parque Nacional era una hacienda pública prácticamente, por todos los comuneros de Soldados, de Baños, de San Joaquín y de algunos alrededores pastaban en el Cajas, ¿no? Y efectivamente esto hacía que la disminución del caudal ecológico por la compactación del suelo se vea seriamente disminuido. ¿Qué hicimos ahí, Jaime? En esa época, en el año 2000, luchamos y con la ministra Yolanda Cacabatze a la cabeza, nos tomamos prácticamente el Yaviuco, y en ese entonces se denominaba una acción de amparo constitucional, y damos ese amparo constitucional para sacarle al empresario y a otras cuestiones de mal manejo de placas. A consecuencia de eso, en el año 2000, en enero o febrero del 2000, exactamente no recuerdo el mes, pero fue en el año 2000 que se suscribió el convenio de descentralización del Parque Nacional. Fue la primera área protegida en América que se entregaba a un GAD, a un gobierno autónomo descentralizado, para que lo administre. Y ese era un reto tremendamente grande, porque no había un referente anterior. Y entonces, lo primero que se tenía que hacer era lo que tú me preguntas, el plan de manejo ambiental. Pero para hacer el plan de manejo ambiental, Jaime, nos tomó aproximadamente 3 años. ¿Por qué? Porque teníamos que caracterizar el territorio. Y en el 2002, el Cajas ingresó a la lista de humedales de importancia internacional Ramsar. En el 2003, el Cajas ingresó a la lista de AICAS, de área de importancia internacional de aves, y así pudimos hacer la valoración. Tuvimos que hacer un estudio arqueológico que nos ayudó Jaime Drobo, Carrillo y Diego Suárez también, para hacer una caracterización, porque había muestras culturales milenarias en el Cajas, y entonces solamente sabiendo lo que teníamos, podíamos determinar la importancia no solamente geológica, limnológica, ornitológica, sino el valor que esto representaba como recurso natural para la sociedad y conservarlo. Y así es como en el 2002 iniciamos con la gestión de la contratación a Sema Primes, que fue en ese entonces la consultora que ganó el concurso, y en el 2005 nos entregaron el primer plan de manejo, que tenía una vida útil, Jaime, de 5 años. Han pasado casi 30 y ahora escucho con absoluto esparpajo, digamos así, que se pretende hacer un plan de manejo, pero sin tomar los ejes que necesita un plan de manejo, sino simplemente por el uso del suelo, que vi incluso ayer en un reportaje en el Mercurio, que me parecía totalmente irresponsable. Franklin, pero un plan de manejo de lo que estamos hablando, abordando en este momento, ¿cada qué tiempo se debe revisar? Mira, el plan de manejo, Jaime, tiene una visión a mediano y largo plazo. Eso es de hecho, ¿no? El plan de manejo que nosotros construimos tenía 5 ejes temáticos que tenían una vigencia, una vida útil de 5 años, pero que tenían que necesariamente ser revisados en los 10. Y estos ejes temáticos fundamentales fueron los siguientes: la conservación, obviamente, que está en primer lugar. Lo segundo, la investigación. Mira tú, Jaime, nosotros en el 2005 establecimos una estación biológica en colaboración con uno de los centros de educación superior. Se estableció y se constituyó la estación. Quedó ahí. Yo recuerdo que en Cucheros hicimos algunos transectos de estudios por el pastoreo y por las quemas. Yo pregunto, si ahora existe al menos, Jaime, al menos un artículo. Nosotros, cuando dejamos la administración del parque y cuando entregamos el plan de manejo, lo entregamos en el 2007, incluso incluido en la lista indicativa para ser declarado Patrimonio de la Humanidad dentro del macro proyecto de Tapañán, que ya es Patrimonio Cultural de la Humanidad, en donde el Cajas tenía 390 kilómetros lineales referenciados de estos recursos. Y lamentablemente, y que tengo que ser muy honesto, y yo por eso me retiré de la administración del entonces alcalde Granda,
porque por ser obsecuente a quien en ese entonces creía que manejaba el país como un imperio o una hacienda de él, quería que se haga minería en otro de los afluentes más importantes. Y recuerdas tú que a mí se me tildó de que no me alineo a la política del gobierno y que por eso se me retiraba alguna cosa. Pero en fin, yo me siento orgulloso de eso porque no he sido testigo ni me he prestado para la degradación y la destrucción de nuestros recursos naturales. Y ahí en esa época, en esta alcaldía, perdimos incluso la autonomía y la administración, siendo la descentralización una acción administrativa irreversible, porque se transfirieron competencias, recursos y absolutamente todo para que el municipio se volvió a firmar, fíjate tú, un convenio de renovación cuando no tenía sentido, y desde ahí comenzó el descalabro de, lamentablemente, lo que es ahora no nuestra joya de la corona, sino el patio trasero, digamos, de Franklin, entonces, ¿consideras que las áreas protegidas, naturales, están completamente descuidadas, abandonadas a su suerte? Pero si mira Jaime, no es que uno tenga que hacer juicios de valor, ni mucho menos. Yo creo que, bueno, los que hemos estado más de 30 años metidos en la gestión ambiental, nos duele y sabemos todo lo que construimos como patrimonio de la ciudad, como patrimonio de todos los cuencanos, como patrimonio necesario para el desarrollo y la vida de Cuenca. Lamentablemente hayan venido administraciones posteriores, no sé si por cuestiones ideológicas, por incapacidad, por indolencia, no te puedo hacer un juicio de valor, pero ahí está la realidad. Veamos solamente te pongo como ejemplo las áreas verdes de Cuenca, en donde todos contribuimos y apostamos por llamadas telefónicas a que esas áreas estén como espejo para las riberas de los ríos y los parques. ¿Qué tenemos ahora ahí, Jaime? Si yo solo hago referencia a esos espacios verdes públicos que están al acceso y que no me vengan a decir, por Dios, obviamente todos hemos vivido y nosotros lo hemos sentido en carne propia, este drama del COVID, pero no se puede por eso irresponsablemente incluso generarse hasta focos de contaminación, porque ahí se han hecho madrigueras de roedores, de basura y de todo. Esos son los espacios verdes, son los parques, esos son los parques que ahora tiene Franklin, Cuenca, por Dios, patrimonio cultural de la humanidad. No puede Franklin, ser. Entonces, si así mantienen las áreas verdes, imagínate tú, Jaime, imagínate solamente pasa algún rato por Quinoas, por Guagraúma, que yo sí los recorro, por Soldados, por Mazán, es un abandono, o sea, es a la suerte de lo que sea, y ahí tenemos incendios, y ahí tenemos destrucción, y ahí tenemos contaminación. Cuando comienza a faltar el líquido, comienza a disminuir el caudal, o comienzan a generarse los incendios, ahí nos acordamos hay el Parque Nacional y que hay que ir a pagar, cuando lo que tenemos es que hacer una planificación a mediano y largo plazo para conservar a toda la vida, para todas las generaciones, esos recursos que son además renovables y que se están cada vez agotando y perdiendo con una velocidad mucho más rápida por la intervención humana, Jaime. Franklin, eso es lo que hemos venido denunciando como medios de comunicación en las últimas semanas, ese abandono, esa falta de mantenimiento, ese manejo precario de las áreas verdes, de los espacios, de las orillas de los ríos que están completamente abandonados, de los parterres, de los redondeles donde se ubican monumentos, en donde la maleza le va comiendo al monumento de a poco, pero lógicamente pues a la administración municipal parece que no le interesa. Lamentablemente, Jaime, te debo decir con absoluta verdad, y esto se ha hecho mucho más radical en la actual administración, que yo te digo con honestidad, no les llamaría administración, porque administración significa gestión, y yo no veo gestión, o sea, yo veo un abandono, una indolencia, una negligencia, y esto también se dio en la anterior administración, acuérdate tú, por ejemplo, nosotros a través de la Comisión de Gestión Ambiental, que es un organismo colegiado, habíamos propuesto, y incluso el Consejo aprobó la constitución de 12 áreas protegidas, justamente para blindar Arcajas, para todos los bosques de vegetación, para sumarse a todo un manejo integral de protección para garantizar fuentes hídricas,
el tema de la biodiversidad, para desarrollar investigación, para hacer educación ambiental, para poder permitir la integración hombre con la naturaleza a través de actividades de recreación, de trekking, etc. O sea, había un programa y efectivamente había gestión en este momento. Ahora yo no sé, más bien acuérdate tú, en la anterior administración, en vez de restituir los bosques riparios o son los bosques de las orillas de los ríos, ¿qué se comenzó a hacer? Una tala indiscriminada sin sentido ni sustitución. Nos vinieron a mentir diciendo que iban a por un manejo y por peligrosidad. Pero esa, Franklin, pero esa tala indiscriminada continúa, pues, ahora. Por supuesto, es que lamentablemente es no solamente la negligencia, sino es la ignorancia con la que neófitos en la materia toman decisiones que después de esto repercuten, no, Jaime, en una administración, en generaciones, porque estos recursos no se restituyen, no se logran una resiliencia, digamos así, de una otra administración, sino esto toma generaciones. Entonces, lamentablemente hemos caído en esa indolencia y lo que es preocupante, yo recuerdo que cuando nosotros éramos jóvenes estudiantes, nosotros reclamábamos sin que en la Constitución esté todavía establecido, esto acuérdate, desde 1986 se estableció por primera vez en la Constitución el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Pero ahora tenemos supuestamente la mejor Constitución, la que más conserva y hasta establece derechos de la naturaleza, pero vemos que a la naturaleza se le va agrediendo y se le va degradando de una manera estrepitosa, pero absolutamente nadie decimos nada. Aquí no hay la academia, aquí no hay la sociedad, aquí no hay la participación ciudadana. Y claro, yo siempre digo, los pájaros, los árboles, los ríos, las lagunas, como no votan, entonces, bueno, supuestamente no tienen importancia. Y para estos empresarios o para estos políticos o para estos faranduleros que llegan a la gestión, supuestamente, pues apenas ocupan su solio, se olvidan de que hay un ambiente que hay que cuidar y preservar para lamentablemente, Franklin, llega gente improvisada, con compromisos políticos. Entonces, las consecuencias y los resultados están a la vista, ¿no? Perfecto, sí, esa es una cosa también que yo digo, la neonatología administrativa, que se dejan rodear de todas estas moscas que están pululando por la corrupción y buscando en qué oportunidad hacer su asalto, nada más, ¿no? Y que se vuelven en marionetas o títeres de quienes ejercen, entre comillas, el poder y no la gestión en función de la ciudadanía. También me ha causado mucha admiración porque, bueno, no es, yo conozco respetados profesionales que han sido convocados, pero que no han durado un mes, Jaime. En la Comisión de Gestión Ambiental, no sé, tú estás más al seguimiento de la gestión pública acá a través de los medios de comunicación. En la gestión ambiental, ¿cuántos directores han habido? En la empresa municipal de aseo, ¿cuántos gerentes han habido? Y bueno, por mencionarte dos relacionadas, ¿no? Entiendo que en etapa hay estabilidad, pero no hay gestión. Yo le tengo un aprecio muy personal a José Luis Espinosa, lo conozco, sé de su valía, yo no sé, además la capacidad y la potencialidad, porque es la que administra el Parque Nacional. Pero mira tú, en vez de tener la corporación que era una entidad administrativa de directa gestión con el alcalde, en donde se tomaban al más alto nivel, el alcalde y el consejo, las políticas, los planes, los programas para ejecutar, que era el nivel directivo, nosotros quienes lo hacíamos a través de la dirección ejecutiva de la corporación, y así llevamos. Ahora anda a ver dónde está. Yo te prometo que si alguien pregunta por la oficina del Parque Nacional que nosotros construimos ahí al entrar en Suropucho, ahora tú no sabes dónde existe la oficina del parque. Te dicen que está en Cubamba, te dicen que está en la... Pero cuando quieres hacer gestión, quieres incluso colaborar y aportar, porque esa es nuestra convicción, esa es nuestra formación, y para eso hemos estado siempre, aportar. No lo puedes hacer porque ni siquiera tienes un espacio físico. Y ahora ya no es sino es de un departamento o una organización de una sugerencia de
por Dios. Entonces, si llevamos eso, ahí estamos justamente reflejando la importancia que a nivel administrativo le estamos dando y la consecuencia que a nivel técnico nos está generando, como es lo que estamos comentando. Lamentablemente, una ausencia total de gestión y de manejo que nos va a pasar factura, y yo creo que ya nos está pasando factura, porque los caudales cada vez son menores, las incidencias antrópicas son mayores, y hasta ya se dice que por cuestiones estratégicas se piensa incluso en el desarrollo de estas actividades extractivas a gran escala. Entonces, es porque no sabemos defender, Jaime, y yo a través tuyo como un medio de opinión serio, responsable, que siempre se ha estado con la verdad y la lucha de los objetivos macros, hay que hacer un llamado a la gente a defender lo que es nuestro y no dejar en manos. Yo en el último Cabildo del Agua y en el Foro del Agua con el exalcalde y todas las autoridades políticas que ahí estaban, decían, no confiemos en los políticos, no entreguemos en los políticos, porque nosotros lo primero que hicimos es constituir un comité de apoyo y un comité consultivo de gestión de cajas, porque el cajas es un patrimonio de los cuencanos, es un patrimonio de la ciudad y tiene que ser manejado en función de ese criterio y no de quien esté de turno en el poder. Y así se manejaron varios años y los éxitos y los resultados están a la vista, porque lamentablemente, como vemos, han venido disminuyéndose, han venido menguándose por esta falta de oportunidad en la gestión de esta área tan importante. Bien, Franklin, gracias por tus criterios, gracias por darnos una luz sobre lo que está pasando en Cuenca, sobre el tema de la salubridad, del medio ambiente, voces serias. Ojalá la administración municipal escuche y haga los correctivos necesarios en bien de la urbe patrimonial, en bien del medio ambiente de Cuenca. Volveremos próximamente para seguir tocando estos temas que le competen a Cuenca, Franklin. Con todo gusto, mi Jaime querido, y aquí no solamente yo cuando me formaba en estos temas se decía y así hemos actuado, no hay que solamente protestar, sino que hay que hacer la propuesta. Y yo le hago la propuesta al alcalde y al consejo cantonal. Constituyamos un consejo consultivo como tenemos en otras áreas de importancia mundial como Galápagos, y hagamos ese consejo consultivo con los ex administradores. Ahí hay opiniones tan valiosas como Pablo Vintimilla, como Rafael Ochoa, como Francisco Escandón y muchos más, que desde su establecimiento del área de 1977 hasta el 2020, lo que hemos hecho es apostar y contribuir a su mejor manejo y conservación, que revierte en beneficio de la ciudad, no de una persona en particular ni de un partido. Eso es lo que yo le propongo al señor alcalde. Constituya, señor alcalde, ese consejo consultivo y ahí daremos todos los criterios, los aportes técnicos necesarios que nos garanticen, no para su administración, sino para toda la vida, la conservación del Cajas, como debe, y así se ha actuado siempre. Bien, si tiene oídos que escuche el señor alcalde. Gracias al doctor Franklin Buccelli, gestor ambiental y catedrático universitario. Franklin, desde siempre y hasta siempre. Mi Jaime querido, muchas gracias por el espacio y un abrazo.